Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico en casa. Informamos a nuestra gente para formarla y transformarla en la fe mediante el estudio serio de la Escritura. Ayúdanos a ayudar escribiendo ahí en YouTube. Se puede suscribir o nos puede enviar un mensaje, una pregunta al 651-140-222. Recuerde que Esdras preparó el corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar la palabra de Dios. Aquí puede usted colocar su nombre en vez de Esdras. Prepare usted su corazón para lo que vamos a hacer. Estamos en nuestro estudio bíblico en casa, enseñándole a la gente la importancia del proceso hermenéutico. Cada versículo, cada pasaje de la Biblia demanda un proceso hermenéutico. Así haya gente o predicadores que insistan en que no hay que estudiar, que eso no es de Dios, que eso no es del Espíritu Santo, equivocados están. Eso no es cierto. Hemos estudiado ya texto con su contexto, hemos estudiado cómo delimitar el texto, hemos aprendido a hacerle preguntas de información al texto. Ahora vamos a estudiar cómo identificar términos, que es muy importante. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es la razón que nos lleva a que identifiquemos términos? Porque el seleccionar, sean palabras o declaraciones o términos, esto nos ayudarán en la interpretación, que es lo que estamos buscando hacer bien, interpretar. Lamentablemente hay gente que lee un versículo, ni siquiera lo interpretan, lo aplican de una vez. No, uno primero tiene que observar el texto, luego lo tiene que interpretar y luego lo tiene que aplicar. ¿Ve? Entonces la gente no hace eso, la gente lee el texto y de una vez lo aplica. Mal asunto. La segunda razón por la que identificamos los términos es para iniciar ya nuestro proceso de interpretación. ¿Por qué? Porque hemos estado con el texto y su contexto, delimitando el texto, haciéndole preguntas, hemos estado informándonos. Ya al seleccionar términos, ya entramos en el terreno de la interpretación, muy importante. Y la tercera razón por la que seleccionamos términos es porque una vez seleccionados esos términos, nos van a ayudar obligatoriamente en la necesidad de definir esos términos, cada uno de ellos. Entonces, no tiene sentido que usted lea un versículo y seleccione 5 términos y diga, mira, ya los seleccioné. Sí, pero hay que definirlos. Muy importante eso. Antes de seguir, déjeme hacer un paréntesis muy importante. Hay que entender que nuestro proceso hermenéutico no es para hacer un sermón, sino para interpretar textos bíblicos. Eso es muy importante. Yo no te estoy dando estos pasos hermenéuticos para que usted haga un sermón, sino para que lo interprete bien. Lo que pasa es que mientras nosotros en el proceso hermenéutico recopilamos información, entonces ahí vamos a encontrar verdades muy interesantes que Dios quiere que nosotros compartamos. Saldrán 5, 6, 7, 8 verdades. Entonces van a salir muchas enseñanzas en ese proceso hermenéutico, no se le olvide. ¿Cómo seleccionamos los términos? Primero miramos términos que se repiten. Por ejemplo, nosotros aquí encontramos la palabra parábolas. Pues mire cuántas veces se repite ese término en Marcos 4 del 1 al 34. Se dará cuenta que ese término es clave. Algún término que no conocemos, lo identificamos, lo separamos aparte.
este término no lo conozco, lo aparto, lo escribo. También hay términos claves en el texto que sin ese término el texto no tendría una relevancia. También podemos en esta parte de seleccionar términos encontrar palabras conectivas como pero, así que, de tal manera que, etcétera. Palabras conectivas, esas hay que seleccionarlas también. Bien, a manera de ejercicio, yo en el contexto inmediato de Marcos 4:12, que es el versículo que estoy interpretando, me doy cuenta que él pertenece a un contexto inmediato. De ese contexto inmediato voy a sacar las palabras. Ahí saqué el parábola, percibir, entender, convertir, misterio, perdonar, entre otras. Hay otras palabras ahí interesantes. Le doy ese ejemplo. Entonces los términos se definen, no se le olvide, usando la concordancia. La concordancia no se usa solamente para acordarse o que ella le recuerde dónde está un versículo. No, la concordancia se usa para definir los términos. La concordancia como punto de partida. Entonces en la concordancia podemos mirar cómo el escritor usó el mismo término en el resto de su libro o a lo largo de sus otros escritos. Por ejemplo, si yo estoy en Romanos, miro en Pablo a los Corintios, Pablo a los Gálatas, a los Efesios, que pudo haber usado el mismo término, por ejemplo, el término fe, o el término justicia, o santidad, o perfección, como lo habrá usado Pablo en otros escritos. Y si no, en otros libros de la misma clase. Por ejemplo, nosotros ahora estamos estudiando Marcos, pues miramos en Mateo o en Lucas cómo el escritor usó el término, por ejemplo, parábolas, cómo lo usó. Ahí vamos a encontrar mucho material para su definición. Les dejo una tarea, Marcos 4, 1 al 34, léalo. Y dígame cuántas veces aparece la palabra oír. 2 veces, 5 veces, ¿cuántas veces aparece el término oír? Y si se repite mucho, algo nos estará diciendo el escritor. De mi parte no es más. Recuerde que somos Estudio Bíblico en Casa y estamos para servirle. Prepare su corazón como Esdras para inquirir, para cumplir y para enseñar la palabra de Dios. De mi parte no es más. Ahí lo dejo. Chao.